¿Qué estás haciendo en mí? Úngeme. Vamos a ir a la palabra, al libro de Malaquías. Este es un texto clásico que habla sobre el diezmo. Malaquías capítulo 3, verso 8. Y quiero leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pregunta de Dios. ¿Robará el hombre a Dios? Mire la pregunta que hace Dios. Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Señor, quisiera pedirte hasta ahora que me dieras la gracia para hablar tu palabra que necesito. Reprendo al diablo y todo espíritu ajeno a tu voluntad, que estorba y que no quiere que recibamos esta palabra. Pero más que orar por mí, oro por todos los que me escuchan, para que su corazón sea una buena tierra, donde cae la semilla de la palabra. Saca todo escombro, todo pedregal, todo estorbo, todo espino, que no deja que la semilla caiga. Y bendícelos. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Desea tu altar, yo solo quiero. Bueno, encontramos al profeta Malaquías hablándole al pueblo de Israel que desde los días de sus padres, ellos se habían apartado de las leyes del Señor, de la palabra de Dios, y no la habían guardado. Pero Dios le da una oportunidad y le dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero ellos habían caído en un letargo espiritual. A ver si me baja Moisés. Un letargo espiritual. Ellos habían caído en la ceguera espiritual. Porque ellos dicen, ¿y en qué nos vamos a volver? Y entonces Dios le hace una pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Y uno dice, ¿cómo? Yo creo que nunca le vamos a poder robar a Dios. Es imposible robarle a Dios. Imposible. ¿Cómo le voy a robar a Dios? Porque después de todo Dios es Dios. Y todo es de Él. Pero Dios quiere grabar en la mente de Israel una enseñanza. Porque su pueblo tiene que entender. Y le dice, pues vosotros me habéis robado. Le dice a su pueblo, me habéis robado. Y dijiste, otra vez la pregunta, ¿en qué te hemos robado? Y él dice, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. O sea, el pueblo de Israel había dejado de lado los principios del diezmo y de la ofrenda. Y Dios lo toma como un robo. Ojo, Dios lo toma como un robo. Por eso dice, me habéis robado. Ahora, es importante notar que el diezmo es un principio que aparece 400 años antes que Dios le diera la ley a Moisés y al pueblo de Israel. No es algo que aparece con la ley. Porque a veces se dice, no, si el diezmo es de la ley. Y cuando alguien no estudia la Biblia, cree en eso. No. 400 años antes de la ley vemos al patriarca, a Abraham, diezmándole a Melquisedec. Luego, en el capítulo 28 vemos a un Jacob que conoce a Dios, que se le revela en sueño. Y él dice, si tú me dieres pan para comer, vestido para vestir, que yo vuelva con vida a la casa de mi padre, tú serás mi Dios. En una cultura donde había muchos ídolos, él se vuelve a Dios. Y dice, y de todo lo que tú me des, el diezmo apartaré para ti.
Jacob es hijo de Abraham. Se nota que él no era un hombre consagrado a Dios. Cuando tiene esa experiencia, entonces dice, de todo lo que tú me des, el diezmo, le hace una promesa, voy a apartar para ti. ¿De dónde sacaron la idea Abraham, Jacob, 400 años antes de la ley, de diezmar? Yo he escuchado a gente que dice, bueno, porque las naciones paganas le diezmaban a sus dioses y pagaban su impuesto a los reyes sumerios y de aquellas civilizaciones, y entonces por eso lo hizo Abraham y por eso lo hizo Jacob. Y luego el diezmo se instituye como ley en el tiempo de Moisés, vuelvo a repetir, 400 años después. Pero si nosotros aceptamos esa idea de que Abraham lo hizo porque vio a las naciones paganas pagar su diezmo a sus dioses, y Jacob también, si nosotros lo aceptamos, lo que estamos diciendo es que a Dios no se le había ocurrido, que Él no lo había pensado, y le pareció una buena idea imitar a las naciones paganas. ¿Se da cuenta? O sea, a Dios no se le había ocurrido, entonces a Dios se le ocurre y dice, uy, buena idea, voy a poner el diezmo por ley y se lo voy a enseñar a Moisés. Quiero decirle que a Dios no se le ocurre nada. Dios no tiene nuevas ideas. ¿Y sabe por qué a Dios no se le ocurre nada? Porque Él ya lo sabe todo. A Dios no se le ocurre nada y no tiene nuevas ideas porque para Dios no hay nada nuevo. Todo lo que Él tiene lo sabe desde tiempos antiguos. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad presente y futura. O sea, decir que a Dios se le ocurre no está bien. Entonces, ¿qué es realmente el diezmo? Y el Señor me hacía fijar mis ojos que el diezmo es simplemente lo que es de Dios, que es propiedad de Dios. Cuando usted ve Levíticos capítulo 27, verso 30, dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles, de Jehová es. No es que Dios dice, me los voy a dejar para mí, se me ocurrió una idea. No, es de Dios, simplemente le pertenece a Dios. Lo establece Dios así, de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. En otras palabras, es algo que le pertenece a Dios. Por eso es que Israel le roba a Dios. Ahora, ¿por qué Israel le roba a Dios? Porque está tomando algo que no le pertenece. Está tomando algo que no es de Él. Es algo de Dios. Entonces, por eso Dios le dice a su pueblo, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y ellos preguntan, ¿en qué te hemos robado? Y Él le dice, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Ahora, habían 3 clases de diezmo en el tiempo de Israel. 3 tipos de diezmo. El primero era el diezmo levítico, que es el que hemos leído, que se entregaba para el sustento de la casa del Señor y para los sacerdotes, para que ellos pudieran comer y trabajar y dedicarse a enseñar la ley 100% consagrados a Dios. Pero ese diezmo llegaba a un fondo, ¿cierto?, que se llamaba el alfolí, que es un almacén, porque Israel no diezmaba dinero porque no había dinero, sino que traían de las cosechas, de los animales, de la ganadería. Entonces lo traían y ahí
se garantizaba el sustento y el sustento de los sacerdotes, de la casa del Señor. Y ese es el diezmo levítico que Israel lo traía cuando cosechaban y bendecían a Dios con sus diezmos. Había otro segundo diezmo que daba Israel, que era una vez cada 3 años, que era el diezmo de las fiestas, que era un diezmo que se usaba para la familia. Un 10% que ellos usaban para la familia, para cuando tenían que ir a las fiestas de Jehová, a celebrarla, para que ellos puedan solventar el viaje, para que ellos puedan adorar a Dios con libertad, puedan comer. O sea, era un 10%, un diezmo levítico para sostener la casa del Señor. El otro diezmo era algo así como un ahorro que lo disfrutaba la familia. Ese diezmo comían ellos, ¿cierto? Aunque se consagraba a Dios, pero era para ellos. Y había un tercer diezmo que se dedicaba para los pobres, para los huérfanos, para las viudas, para los desamparados. O sea, en cierto sentido, Israel diezmaba el 30%. El 10% para la casa del Señor, el otro 10% para ellos mismos, que era como un ahorro, y el otro 10% para los pobres, para la viuda. Entonces, eran tres tipos de diezmo. Pero ¿qué pasa con este pueblo? Caen bajo una maldición, no porque Dios quiera maldecirlos, porque ellos eligen vivir sin la bendición. No sé si me estoy explicando. Al no cumplir con la palabra, ¿cierto? No pueden ver la bendición sobre sus bienes materiales. Y entonces, ¿qué hace Dios? Le dice, trae todos los diezmos al alfolí. Todos los diezmos. Por eso habla de todos los diezmos. ¿Cierto? Al alfolí, y hay alimento en mi casa. Ahora, y dice, y probadme ahora en esto. ¿Qué significa probarme? Yo estaba viendo esa palabra probar porque también es la misma palabra tentar. Probar y tentar es una misma palabra, según el contexto. Y nadie puede tentar a Dios. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Se acuerda cuando Satanás le dice a Jesús, súbete al pináculo del templo y échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que no tropiece tu pie en piedra? ¿Se acuerda usted? Entonces dice, escrito está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Yo no puedo tentar a Dios, yo no puedo probar a Dios. Dios es real. Y no puedo estar haciendo estupideces para tentar a Dios o probar a Dios. Pero escuche bien este concepto. Dios le dice, pero pruébeme en esto. Hagan una prueba en esto. Como dice el pastor José Jada. Bueno, los desafío a que prueben esto, háganlo un año creyendo en Dios, y si no, le devolvemos su dinero, dice el pastor. Y hay una bendición que viene sobre la vida de aquel que le crea la palabra del Señor. Ahora, tiene que hacerse por los motivos correctos, en obediencia, más que por ley. Ahora en este tiempo de la gracia lo hacemos por un principio. Entonces, tiene que hacerse en un buen espíritu, y no tratando de manipular ni a Dios, ni a las autoridades espirituales, eclesiásticas, sino que simplemente por gratitud. Y dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas, y ahí encontramos la primera promesa, las ventanas de los cielos, y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Primera promesa, Dios dice, voy a abrirle las ventanas de los cielos. Ahora, yo meditaba en esta palabra en la mañana porque hay un detalle. No dice la ventana, dice las ventanas. Yo creo que el domingo, si el Señor
me lo permite, voy a hablar de las ventanas de los cielos. Entonces dice, te voy a abrir las ventanas. Primera promesa que Dios le da a Israel, pruébenme, yo le abriré las ventanas de los cielos. Ahora, hay mucha gente que dice, no, si eso es para Israel. Entonces, queremos librarnos del mandamiento, ¿cierto? Del mandamiento, traer los diezmos, las ofrendas al Señor, pero no queremos librarnos de la promesa, o sea, somos un poco pillos. Queremos las ventanas abiertas, pero cuando se trata de nuestra responsabilidad, decimos, no, es que eso es del Antiguo Testamento. O sea, queremos las promesas, pero no queremos los deberes. Queremos los derechos, pero no los deberes. Entonces, no, la bendición es esta. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y aquí hay una palabra, ventanas. Hay muchas ventanas en la Biblia. No solo es dinero, es paz, es tranquilidad. Porque la gente puede tener dinero, pero no tiene paz. No tiene, es salud, es salvación, es bendición. O sea, son muchas ventanas. Es esperanza, es revelación. Es luz, es claridad, es entender. Entonces, y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Ahora, hay un proceso. Yo practico, por la gracia del Señor, el diezmo hace más de 20 años. Al principio me costó. No era mezquindad, era muy desorganizado, desordenado. Pero más de 20 años que yo practico esto. Y créame, hay momentos en que Dios nos procesa y siempre andamos corto o alcanza pero lo justo. Pero en algún momento se tiene que cumplir esa promesa que dice, derramaré bendición hasta que sobreabunde. Sobreabunde. Y nosotros los cristianos evangélicos a veces le tenemos miedo a esa palabra sobreabundar. Eso significa que te va a alcanzar y te va a sobrar para que tú puedas bendecir a otro. Por ejemplo, nosotros como iglesia, yo llevo más de 20 años, ahora voy a cumplir 20 años pastoreando. Y entonces, nunca pudimos juntar dinero para proyectarnos para comprar un terreno. Todo lo que entró siempre lo invertimos en la obra, ya sea programas de televisión, programas de radio, que agrandemos la iglesia, que compremos un terreno, que esto, pero nunca juntamos. O sea, nunca nos sobreabundó. Pero este tiempo de pandemia pudimos juntar, pero fue una sobreabundancia para proyectarnos a cosas mayores. O sea, sé fiel porque llega el momento en que te dice, derramaré bendición hasta que sobre, ahí hay una palabra, abunde, hay dos palabras ahí, sobrar y abundar. Te va a sobrar, vas a tener en abundancia para que puedas compartir. No estarás corto, ni estarás justo siempre. Pero hay que creerle a Dios y hay que ser perseverante. Entonces, primera promesa, Dios te va a abrir las ventanas de los cielos. Segundo, reprenderé por vosotros al devorador. ¿Qué significa? Que el pueblo del Señor sembraba, pero venía la langosta y se comía la cosecha. Venía la oruga, el saltón, el revoltón y se comía la cosecha. Entonces Dios le dice, si ustedes me prueban en esto, yo les voy a reprender al devorador. Ahora, el devorador moderno es que está ajustando algo y justamente tienes que hacerle un ajuste de motor al auto. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacerle un ajuste de motor si yo tenía este dinerito guardado para esta cosa? Porque vino el devorador. Es como el varón que siempre criticaba y decía, no, yo no pago diezmo porque en su pensamiento pobre pensaba y decía, no, que yo no le voy a dar al pastor. Pero pagaba partes, multas.
o un choque, un arreglito del auto, que por aquí, que un remedio caro, porque al final el devorador te lo va a quitar igual. Si no le das a Dios, el devorador te lo quita igual. Las deudas, las casas comerciales. Escuché hace años el testimonio de un varón por ese lugar, por las Lilas de Nos, allá en Nos, San Bernardo, y habló con su pastor, el pastor Oraldo Rojas. Y su campo tenía, no me recuerdo si era la mosca de la fruta, pero un bicho que salía sobre sus sembrados. Y fue y habló con su pastor. Y el pastor fue, no dijo ninguna palabra, se paró frente al campo, levantó la mano, está hecho. Y él le dijo, pero pastor, ¿no va a hablar? No, está hecho. ¿Y qué sucedió? Se fue la mosca de la fruta, de sus sembrados. Cuando le creemos a Dios, Dios reprende al devorador. A ese devorador que te tiene pobre, que siempre te tiene alcanzado. Tercera promesa, y no destruirá el fruto de la tierra, cosechará, o sea, vas a cosechar tu siembra. ¿Por qué tienes que trabajar tanto y no disfrutar con tu esposa y no disfrutar con tus hijos? Vas a cosechar lo que sembraste. Nadie te va a robar lo que tú sembraste. Escúchame bien, tú vas a cosecharlo. Porque dice la Biblia que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. A veces cuesta hablar, aunque yo estoy hablando con plena libertad, pero a veces cuesta mucho hablar porque hay gente que tiene otros pensamientos. Pero allá ellos. Tú vas a cosechar tu siembra. Vas a ser un hombre fructífero. En el trabajo. Te van a colocar en un lado y van a decir, oye, pero con 10 trabajadores como usted, esta empresa se iría hacia arriba. Tú eres especial, tú tienes algo especial. Tú no tienes la patita de fierro que donde pisas, todo lo haces pedazo. No, tú donde pones la mano, hay bendición. Tercero, entonces no va a destruir el fruto de la tierra. Y cuarto, ni vuestra vid en el campo será estéril. O sea, fertilidad, vas a ser fértil. Nuestra iglesia será fértil, vamos a crecer, vamos a ganar almas, vamos a dar a luz pastores, nuevos obreros, nuevas iglesias. El mes que viene, si Dios lo permite, voy a inaugurar una nueva iglesia de nuestro ministerio Alcanzando el Reino de Dios, a Ecuador, con mi esposa. Por años estuvimos sembrando una ofrenda misionera todos los años para pagar el arriendo, para bendecir la familia de Ecuador, una iglesia que empezó de cero. De cero. Y en medio de la pandemia construyeron un templo con aire acondicionado, con cerámico, hermoso. En medio de la pandemia, en un barrio pobre, necesitado. Ni vuestra vid será estéril. Entonces, tu iglesia no será estéril cuando aprendas a sembrar. Ministerios estériles, negocios estériles, empresas estériles. Cuarto, ni vuestra vid en el campo será estéril. Yo no sé cuánto entiende lo que estoy predicando. No va a ser estéril. Quinto, seréis tierra deseable, te buscarán. Buena tierra. Yo tuve la experiencia, hermanos. La compra de esta radio. La compramos por fe y estamos comprándola por fe. No pasaron 6 meses. No pasaron 6 meses y dijo el vendedor de la radio, tú sabes que Dios produce el querer como el hacer. Sí. Mira, te voy a dejar la radio. Te voy a dejar la radio. Mira, escúchame bien. Te voy a dejar la radio a la mitad del precio.
porque quiero sembrar y espero que tú seas buena tierra. Han pasado los años, el Señor nos está bendiciendo y hay nuevas oportunidades porque vas a ser buena tierra, tierra deseable. La gente va a querer sembrar en ti, la gente te va a abrir puertas, la gente te va a entregar cosas sin dinero. Serás tierra deseable. Dirán, necesitamos que vengas a esta empresa, trabaja con nosotros. Serás tierra deseable. Si eres predicador, te van a querer invitar de todas partes. Serás tierra deseable. Las puertas se te van a abrir. Las puertas se te van a abrir. Serás tierra deseable. Te buscarán para contratarte, te querrán tener, te invitarán. Serás tierra deseable. Esas son las bendiciones. Dice Dios, ventanas. ¿Por qué? Porque ellos decían, está de más. Porque veían a la gente del mundo que prosperaba. Y decían, está de más. Y no veían la diferencia. Y entonces no lo hacían. ¿Pero de qué aprovecha? Decían, porque veían a los impíos prosperados. Pero Dios dijo, va a llegar el momento en que se notará la diferencia entre el que sirve a Dios y no lo sirve. Yo quiero dejarles esta palabra a ustedes. El diezmo es del Señor y hay que creerle a Dios. Hay iglesias que no lo hacen. Muchos pastores tienen que trabajar. Ahora, cuando la iglesia crece y prospera tanto, el diezmo no solo puede usarlo el pastor, él puede tener un sueldo y todo lo demás es para el avance de la obra de Dios, para comprar terrenos, para comprar canales de televisión, radios, para pagarle a otros hombres de Dios que tengan llamado y que también tengan un salario. Pero no podemos anular una palabra porque algunos se aprovechan de la fe y robarle la bendición. Yo a veces paso por no hay cosa que me indigne más. Paso por lugares y los mormones tienen tremendos terrenos. Y los evangélicos con una casita. Es que somos humildes, es que ellos tienen falsa doctrina. Y el diablo los ayuda a ellos. Eso pensamos. Pero hoy en la mañana orando al Señor me respondió el Señor. ¿Y por qué los mormones tienen terrenos grandes y en todas partes? ¿Y por qué mandan misioneros y los sostienen? Yo no estoy hablando que su doctrina está bien. Porque no predican el Evangelio de Cristo. Pero ellos tienen la obligación de diezmar. Y con eso sostienen la obra. Por lo menos tienen un principio. Pero la iglesia evangélica, el sitiacito de 8x15 que compramos, es la mayor victoria que tenemos. Hicimos una iglesia y nos morimos en esa iglesia. Cuando Dios tiene mucho más para su pueblo. Pero tenemos que aprender a creerle a Dios. Moisés, estoy terminando el mensaje. Las bendiciones del diezmo. Diezmamos no por la ley, por principio, como lo hizo Abraham. Y le creemos a Dios. Prueba a Dios. Yo quiero orar por ventanas abiertas en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu ministerio. Yo quiero en este momento. Padre, quiero orar y quiero pedirte que tú bendigas a cada persona que ha escuchado. Hay gente que no la está pasando bien económicamente porque le cerraron la mano a Dios, porque escucharon otras voces. Pero hoy yo predico esta palabra con toda libertad para que tú bendigas a tu pueblo. Bendice al liderazgo de la iglesia evangélica chilena para saber administrar los recursos, para que, Señor Jesús, sea bendecida la iglesia, la evangelización siga adelante. Hermano, Dios te bendiga y Dios te guarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te